Amado Padre, Madre, Tutor e Iglesia en general, habla para ustedes la hermana Natalie Viloria con una nueva porción del libro, Señor, que mis hijos te amen, escrito por Rey Matos. Hoy estaremos presentando el capítulo número 7, titulado Disciplina de hijos varones. Existe una gran diferencia en la disciplina de hijos varones en comparación con la disciplina de hijas. Me refiero a que en la dinámica de la disciplina, el sexo juega un papel importante en el desarrollo emocional del hijo varón. Los varones poseen una naturaleza masculina que tiende a pegarse mental, emocional y físicamente con la figura de su padre a partir de los 7 u 8 años aproximadamente. Alrededor de esta edad es donde los varones empiezan a reconocer y desear el desarrollo de su hombría. La necesidad de la presencia de su padre se hace imperiosa. El niño comienza a descubrir los atributos masculinos de su padre, lo admira y quiere ser como él. En ocasiones, esta atracción puede ser tan fuerte que aunque las actitudes del padre no sean las mejores, no obstante, lo admira y quiere imitarlo. Es entonces cuando el niño desea abrazarlo, tocar los músculos del brazo de su padre y acompañarlo a todo lugar. Hay padres que se sienten inseguros cuando su hijo empieza a manifestar esta atracción hacia ellos. Dudan de la naturaleza de esta necesidad y comienzan a retirarlos o despegarlos creyendo que así asegurarán la definición apropiada de su personalidad varonil. No saben que están precisamente provocando lo contrario. Están impidiendo una intimidad sana que transmite o imparte masculinidad de una generación a otra. Cuando los padres ignoran este proceso natural necesario y no lo suplen, crean un varón subdesarrollado emocionalmente, que sentirá atracción por la figura varonil. Este desarrollará la personalidad que su padre deseaba crear en él, pero en su interior, ocasionalmente sufrirá en silencio esta inclinación que la naturaleza puso en su interior para que fuese satisfecha por su padre, pero que por temor o inseguridad se quebró. Imagínense cuando un niño varón a la edad crítica de los 7 a 9 años es desprovisto de la presencia afectuosa de su padre, o peor aún, cuando sufre la ausencia total del mismo. Aquí es donde se crean vacíos existenciales de los niños varones que no tuvieron la oportunidad de intimar en este contexto de masculinidad sana entre padre e hijo. Esta es una de las razones de por qué hay tantos varones jóvenes y adultos que necesitan constantemente probar su hombría ante los demás. Llevan una lucha a menor o mayor grado de insatisfacción propia. Estas son las víctimas fáciles de las compañías de publicidad que logran venderle cualquier producto propio de hombres, aprovechándose de esta necesidad no suplida. Carros deportivos, revistas de chicas hermosas, licor, cigarrillos, etc. Todo aquello que pueda hacer sentir a cada varón más hombre será fácil de vendérselo. Ahora bien, dentro del contexto de la disciplina, este vínculo o eslabón emocional debe ser utilizado para efectivar malos resultados de la disciplina. Me refiero que a los varones se les hace más fácil dirigir la autoridad y disciplina cuando viene del padre que cuando viene de la madre. La identificación con la figura del padre hará que el niño ceda con más facilidad cuando éste sea confrontado. La autoridad del padre es deseada y hasta cierto punto anhelada, siempre y cuando se aplique con firmeza y amor, ya que el proceso los acercará, los unirá e impartirá la estabilidad de la sujeción. No obstante, el ejercicio de la autoridad de la madre comienza a ser ofensivo cuando el niño comenzó a reconocer su hombría. A la medida que el niño va madurando, sentirá que la madre le falta el respeto cuando lo trata como un niño y lo disciplina muy fuertemente. Este podría sujetarse a seguir las reglas impuestas por su madre, pero en su interior llevó una ira reprimida contra ella o contra la figura de la madre. El problema mayor probablemente no lo sufrirá la madre, sino aquella mujer con quien eventualmente se case este niño. Esta esposa inocente pagará los platos rotos, ya que cualquier crítica que levante
Cualquier orden que le dé a su esposo o cualquier expresión de disgusto que exprese se tomará o interpretará como una falta de respeto hacia él. Toda la ira que este niño no pudo desahogar contra su madre, ahora la arrojará contra su esposa. Será poco tolerante hacia cualquier resistencia que su esposa le ofrezca. Por lo tanto, niños disciplinados mayormente por las madres son propensos a ser maridos duros, agresivos e intolerantes. Esto no significa que ahora las mujeres no pueden disciplinar a los niños varones. De hecho, las madres deben hacerlo todas las veces que sea necesario, siempre y cuando su marido no esté en casa. En ausencia de este, ella debe imponer disciplina en nombre de su esposo y siempre aclarar que cuando regrese el padre, el niño tendrá que atenerse a las consecuencias del juicio de él. En otras palabras, la madre se presentará sin excepciones como delegada de su esposo al ejecutar el control disciplinario necesario. Su responsabilidad será informar siempre a su esposo de los acontecimientos y dejar a su discreción si añadirá algún otro elemento correctivo. Aquí el padre hará velar la autoridad de su esposa delante de los hijos para que ellos entiendan que ella opera en la autoridad delegada de su esposo. En conclusión, debemos ayudar a que llegue este mensaje a la mente del niño. Mamá me disciplina con la autoridad de papá y papá hace valer la autoridad de mamá. Si el marido está en casa, la disciplina debe ser ejecutada por el padre por las razones antes expuestas. Claro, esto tiene que ser bajo mutuo consentimiento, ya que la tentación más común es que el padre no quiere disciplinar por el poco tiempo que está en la casa, para no dañar el ambiente ni la comunión con los muchachos. Pero el que ha entendido la bendición que la disciplina representa para el buen desarrollo emocional y espiritual del niño, no va a escatimar esfuerzos para hacer lo que haya que hacer hasta lograrlo. Para aquellas madres que han tenido que criar sin un padre en la casa, no debe haber problema con que ella ejecute la disciplina, pero reconoce que de vez en cuando debes calibrar el corazón de tu hijo, reuniéndote con una figura varonil cristiana, preferiblemente de la familia o de la iglesia, para que junto a tu hijo le informes cómo va la dinámica mamá e hijo, y los momentos más significativos donde han tenido problemas y te has visto en la necesidad de aplicar disciplina. Esta figura de autoridad varonil te afirmará delante de él y le pedirá cuentas a él por su comportamiento. Servirá muy efectivamente para ayudar al niño o adolescente a reconocer tu autoridad y someterse a ella, ya que entiende que eres la delegada de esa autoridad, que por solo ser hombre ya lo respeta. Esto traerá gran descanso a las madres. Recuerdo oír a mi esposa compartir con las demás madres acerca del descanso que representaba para ella cuando yo llegaba a la casa. Este servidor se hacía cargo de la supervisión y control de los niños, y de la disciplina si era necesario. Cuando comenzamos a aplicar este principio, aun cuando estuviera cansado, yo tenía que sentarme a nivel de reunión familiar para que mi esposa me informara del comportamiento de los niños. Cuando se habían portado bien, los felicitaba con abrazos, besos y elogios. Cuando se habían portado mal, tenía que evaluar la situación para aplicar la medida correctiva correspondiente. En poco tiempo, este ejercicio produjo frutos. Los niños se comportaron en mi ausencia como en mi presencia. Además, se protegió el corazón de nuestro hijo varón para que no desarrollara ninguna animosidad contra su madre ni contra su futura mujer, y para que supiera ser manso y humilde sin temor a perder autoridad varonil. Créanme, lo logramos. Nuestro hijo varón tiene una personalidad exquisita. A Dios sea la gloria, que nos dirigió a formarlo utilizando estos procedimientos de disciplina en equipo como padres, donde mi esposa logró aprender a respetar la dignidad varonil natural de nuestro hijo, disciplinándolo en mi nombre, cediéndomelo por completo, que alcanzó la edad de iniciarse en la masculinidad. Estos mismos resultados se pueden obtener si una madre criando sola toma las precauciones de buscar cobertura para poder disciplinar con la autoridad delegada correspondiente. ¿Qué de la disciplina en caso de matrimonios compuestos?
Lamento muchísimo ver cómo una gran cantidad de parejas en segunda nupcias se están divorciando porque se hace insoportable para ambos el ambiente familiar por causa de los conflictos con los hijos de ella, los cuales él siente que no tiene autoridad. A los hombres de la familia que saben cuál es su papel, se les hace prácticamente imposible manejar conflictos donde tienen que permanecer como espectadores y no pueden dar a velar la autoridad de su esposa delante de sus hijastros. Sencillamente porque se estableció una ley equivocada de no intervención con los que no son tus hijos. Tú manejas a tus hijos y los disciplinas como quieras, y yo manejo los míos. Así dicen muchas madres. Muchas veces se reclama que tienen padre, que porque aunque no vive con ellos es el responsable de intervenir y resolver. La realidad es que ningún padre que no pasa tiempo con sus hijos podrá tomar acciones correctivas correspondientes. Si no fue testigo ocular de lo sucedido o por la razón de que se hace difícil disciplinar cuando así no se ven, por lo general el resultado es que no se toman medidas. Mientras el padrastro tiene que soportar la dinámica de cómo se le falta respeto a su esposa y cómo el desorden y la indisciplina, además de la falta de respeto, se apoderan del hogar. Cuando los niños aprenden que el padrastro no puede intervenir y éste comenta algo o trata de cooperar con su esposa, comienza a faltarle respeto a él y le advierten que se lo informarán a su papá biológico o las autoridades. En fin, se arma el lío de los pastores. Moraleja: los principios de orden familiar están claramente establecidos en la palabra de Dios. Los padres son cabeza y los hijos deben dar honra y respeto a sus padres. Esto significa que como Dios no va a inventar nuevas leyes para ajustarse a las nuevas composiciones familiares, tenemos que aplicar los mismos principios a cualquiera que sea nuestra situación. Por lo tanto, los padrastros tienen que estar investidos de toda autoridad para amar, criar y disciplinar a sus hijastros. Obviamente, esto requiere de otro prerequisito antes de que se forme ese nuevo matrimonio. Antes de casarse, el futuro padrastro tendrá que ganarse el corazón de los que eventualmente se convertirán en sus hijastros. La señal de que llegó el tiempo de la boda es cuando los hijos de la señora empiezan a preguntar cuándo se casarán. Es muy difícil que los niños acepten a un padrastro de golpe y porrazo, sin haber tenido la oportunidad de digerirlo y aceptarlo en sus corazones. Si eventualmente tendrá que tomar autoridad, primero tiene que ganarse esa autoridad desarrollando una relación saludable con cada uno de ellos. Por eso, las parejas en segundas nupcias deben tomarse más tiempo antes de unirse en matrimonio. Por lo general, ocurre todo lo contrario. Ahora estos niños tienen dos padres para ayudarlos a crecer saludablemente, al biológico y al padrastro. Ambos deben apoyarse en la tarea de criar y formar a sus hijos. Nunca mezclar los conflictos matrimoniales pasados o presentes con el ejercicio de la paternidad. Todo hombre que vaya al matrimonio bajo estas circunstancias debe exigir que este sea el orden, porque de lo contrario, créeme que te la vas a ver negras y te vas a arrepentir de haberte metido en semejante rollo. Los he visto divorciarse, amándose, y no quieren dar vuelta atrás porque el trauma es grandísimo, sobre todo para el hombre. Que nadie interfiera en tu deber. Siempre que los padres se proponen a disciplinar, aparecen de inmediato los caudillos defensores de nuestros niños, los abuelos. Tenemos mucho que agradecer a los abuelos, pues nadie como ellos para amarlos y complacerlos en todo. El problema es que los abuelos, por lo general, no se dan cuenta de cómo interfieren en la disciplina saludable de sus nietos. Les da lástima. A veces criticarán abiertamente a los padres por considerar exagerada e innecesaria la disciplina. Esta dinámica traerá confusión a los niños y malestar en la relación de los padres con los abuelos, sobre todo si son suegros. Como consecuencia, podría traer problemas en el matrimonio. Por lo tanto, hay que impedir la interferencia. En nuestro caso, tuvimos que explicarle a los respectivos padres cuál era nuestra filosofía.
cuál sería nuestra metodología y cuáles tenían que ser las reglas del juego para evitar problemas entre nosotros como familia extendida. La conversación fue tan formal que llegó el mensaje y dio resultado. Este acuerdo impartirá seguridad en medio de la disciplina. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tu esposo está disciplinando, mujer, no te atrevas a interrumpir para contradecirlo. La división entre padres crea inseguridad. El mismo principio que aplique cuando hable de la necesidad de seguridad aplica en el contexto de la disciplina. Si los hijos no ven unidad entre sus padres, se confunden. Entonces, les hace daño la disciplina porque no la entienden. Si sus padres están divididos, sus razonamientos se dividen y dejan automáticamente de entender. Si tu esposo no está utilizando los razonamientos o el método correcto, corrige a tu marido después, en privado. Si él tiene que arreglar algo que hizo mal, que sea él quien lo arregle con el niño. Que sea él quien pida perdón y restaure lo que tenga que reconstruir. Pero en ese momento no cometas el serio error de restarle autoridad a tu cónyuge en presencia de tus hijos. Tanto daño hace el contradecir al cónyuge como el que disciplina mal. Ambos tienen que cuidarse mucho en esto porque hay hombres que no tienen carácter para disciplinar a sus hijos. Entonces las esposas se ven en la obligación de asumir el papel de autoridad y disciplina. Entonces luego reciben la decepción de ser engañadas por sus esposos porque ellos no están de acuerdo con la disciplina. Y peor aún, lo manifiestan frente a los niños. Ambos tienen que mostrarse en armonía, aunque no necesariamente estén de acuerdo en todo. Repito, si tienen que corregirse, háganlo en privado para que luego el que disciplinó regrese y enmiende con el niño si fuere necesario. Oremos. Señor Jesús, Padre, gracias porque usted ha venido a hablarnos. Nos está hablando en amor. Señor Jesús, exhortándonos a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te quiero entregar a cada uno de nuestros hermanos, padres, madres, representantes, matrimonios, Señor, que usted ha colocado en la iglesia. Oh, Señor Jesús, para que sea usted dirigiéndonos, para que sea usted encabezando por completo. Señor, para que sea usted dando la autoridad que proviene de ti, una autoridad divina, Señor. Oh, Señor Jesús, que involucra amor, paciencia, respeto mutuo, Señor. Oh, Señor Jesús, permite que en el matrimonio de nuestros hermanos haya mucha armonía. Oh, Señor Jesús, mucha sinergia, para que podamos entender, para que puedan entender, Señor, que todo proviene de ti, bajo tu voluntad. Permite, Señor, que ellos puedan disciplinar a sus hijos de manera adecuada. Oh, que sepan manejar cada una de las situaciones. Oh, Señor Jesús, siempre en comunión. Oh, unos a los otros. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a seguir siendo perfeccionados. Habla, Señor. Gracias porque nos está hablando por medio de esta lectura. Señor, mueve nuestro corazón. Oh, Señor, a lo sensible para recibir tu hablar, para recibir tu palabra. Señor, para ponerlo en práctica en nuestro hogar, en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.